Si no habla antes de Navidad, lo enviamos a Suiza. El ultimátum había sido dado. El pequeño Gabriel tenía semanas para romper su silencio autoimpuesto, o sería arrancado de los brazos de su padre para siempre. 15 mujeres educadas, experimentadas, perfectamente cualificadas habían intentado salvarlo. Todas fracasaron. Y ahora llegaba la última, una maestra sin títulos, sin fortuna, sin nada excepto una comprensión del dolor que ningún libro podía enseñar. Pero en esa mansión, donde el duelo había congelado el tiempo, alguien no quería que el niño sanara, y estaban dispuestos a destruir a cualquiera que lo intentara, antes de descubrir quién conspiró contra ella. Dime dónde me estás viendo y dale like si quieres saber cómo termina esto. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El carruaje se detuvo frente a la mansión. Valderrama con un crujido de ruedas sobre la grava húmeda. Laura Mendizábal apretó sus manos enguantadas sobre el pequeño baúl que contenía todas sus pertenencias. A sus 25 años, había aprendido que la vida raramente ofrecía segundas oportunidades. Y esta podría ser la última que recibiría. La carta de contratación había sido clara y desconcertante a la vez. Se busca institutriz para niño de 8 años. Métodos convencionales han fracasado. 15 predecesoras han renunciado. Salario generoso para quien logre resultados. El mayordomo, un hombre canoso llamado Esteban, la recibió con una mezcla de compasión y escepticismo en la mirada. «Señorita Mendizábal», dijo con voz grave, «debo advertirle antes de que entre. El pequeño Gabriel no ha pronunciado una sola palabra en 2 años. Desde la muerte de la señora vizcondesa». Laura asintió con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. «Lo sé, leí la situación en su carta. Saber no es lo mismo que experimentar», continuó Esteban mientras la guiaba por pasillos alfombrados de terciopelo oscuro. Las otras señoritas llegaron con confianza. Todas se fueron llorando o indignadas. Algunas no duraron ni 3 días. Los retratos en las paredes parecían observarla con desaprobación. Damas de cuellos altos y caballeros de rostros severos. Generaciones de Valderrama que habían construido un imperio de tierras y prestigio. Y ahora ese legado dependía de un niño que había elegido el silencio como refugio. Se detuvieron frente a una puerta de roble macizo. «El vizconde Enrique la recibirá ahora», anunció Esteban. «Una advertencia final, señorita. El señor no es receptivo a la compasión ni a la debilidad». Cuando la puerta se abrió, Laura entró en un estudio que olía a cuero, tabaco y algo más indefinible: soledad. Enrique Valderrama estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia los jardines que se extendían como un mar, verde bajo la lluvia otoñal, alto, de hombros anchos bajo un abrigo negro perfectamente cortado. No se volvió cuando ella entró. «Señorita Mendizábal», su voz era profunda, controlada, sin inflexión emocional. «Ha viajado lejos para una posición que probablemente no conservará más de una semana». Laura sintió una chispa de irritación ante tanta frialdad. «Con el debido respeto, señor vizconde, no habría aceptado venir si pensara fracasar». Él se volvió entonces, y Laura tuvo que contener un leve sobresalto. Enrique Valderrama era joven para ser viudo, apenas 32 años, según la carta, pero sus ojos oscuros parecían haber envejecido décadas. Había una línea dura en su mandíbula, una rigidez en sus labios que nunca habían conocido una sonrisa en mucho tiempo. «Todas dijeron lo mismo», respondió con un dejo de amargura. «Tenían títulos, referencias impecables, métodos innovadores. Mi hijo las ignoró a todas. O peor aún, las rechazó activamente. ¿Y por qué cree que yo seré diferente?». La pregunta tomó a Enrique por sorpresa. Sus ojos se estrecharon. «No lo creo. Pero mi familia me ha dado un ultimátum. Si para Navidad Gabriel no muestra progreso, lo enviarán a un internado en Suiza, lejos de aquí, lejos de mí». Por primera vez, Laura detectó algo bajo esa coraza de hielo: dolor. Un dolor tan profundo que el hombre lo había enterrado bajo capas de control y distancia. «No permitiré que eso suceda», dijo Laura con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. ¿Y cómo pretende lograrlo donde 15 mujeres educadas y experimentadas fracasaron? Laura respiró hondo. Este era el momento de la verdad.
Porque yo también perdí a mi madre cuando era niña. Tenía 9 años. Y sé exactamente qué se siente cuando el mundo te arrebata la única persona que te hacía sentir seguro. El silencio que siguió fue denso, cargado. Enrique la observó con una intensidad nueva, como si estuviera viendo a través de las palabras hacia algo más profundo. ¿Y dejó de hablar también? Preguntó finalmente, su voz apenas un murmullo. No, pero dejé de cantar. Mi madre amaba la música, y después de su muerte, no pude producir una sola nota durante 3 años. El silencio se manifiesta de muchas formas, señor vizconde. Enrique se acercó a su escritorio, tomó una campanilla y la agitó. Momentos después, Esteban entró. Lleve a la señorita Mendizábal a sus habitaciones. Comenzará mañana al alba. Laura sintió un alivio inmenso, pero mantuvo su compostura. ¿No quiere que conozca a Gabriel primero? No, la respuesta fue cortante. Él está en sus habitaciones. No sale excepto para las comidas, donde se sienta en silencio. Mañana tendrá todo el tiempo del mundo para intentar llegar a él y fracasar. Había un desafío en sus palabras, pero también algo más. Una esperanza tan frágil que el hombre no se atrevía a reconocerla. Mientras seguía a Esteban por las escaleras hacia el ala este, Laura miró hacia atrás una vez. Enrique había vuelto a la ventana, una silueta solitaria contra el cristal empañado por la lluvia. 2 almas rotas en esta casa, pensó Laura. Un padre que había construido muros tan altos que ni siquiera su hijo podía alcanzarlo, y un niño que había elegido el silencio como su fortaleza. Pero Laura Mendizábal no había venido a rendirse. Había venido a hacer lo imposible. La habitación de Laura era modesta pero cómoda, con ventanas que daban al jardín trasero y una pequeña chimenea donde ardían suavemente las brasas. Esa noche no pudo dormir. La lluvia golpeaba los cristales como dedos impacientes, y su mente no dejaba de imaginar cómo sería Gabriel. ¿Tendría los ojos oscuros de su padre? ¿La frialdad también, o aún quedaba algo de calidez infantil bajo el trauma? Al amanecer, cuando la primera luz gris se filtró entre las cortinas, Laura ya estaba vestida. Se había recogido el cabello castaño en un moño sencillo y llevaba su vestido más práctico, azul marino, sin adornos innecesarios. No quería parecer otra institutriz, más intentando impresionar con apariencia formal. Bajó al comedor siguiendo las indicaciones que Esteban le había dado la noche anterior. La casa estaba en silencio. Ese tipo de quietud pesada que tienen las mansiones antiguas, como si los muros mismos guardaran secretos. El comedor era espacioso, con una mesa lo suficientemente larga para 20 personas, pero solo había 3 cubiertos colocados, uno en la cabecera, otro a la derecha y uno más pequeño al otro extremo. Laura llegó primero. Se sentó en silencio, las manos sobre el regazo, esperando. Minutos después escuchó pasos. Pequeños, lentos, reluctantes. Gabriel Valderrama entró acompañado por una mujer mayor que Laura reconoció como la señora Inés, el ama de llaves. El niño era delgado, casi frágil, con el cabello negro como el de su padre, pero con rizos suaves que caían sobre su frente. Sus ojos eran de un castaño claro, transparentes, y en ellos Laura vio algo que le partió el corazón, una tristeza antigua, demasiado pesada para hombros tan pequeños. Gabriel no la miró, caminó directamente a su silla, se sentó con movimientos mecánicos y fijó la vista en su plato vacío. «Buenos días, Gabriel», dijo Laura con suavidad, sin esperar respuesta. «Mi nombre es Laura. Voy a ser tu nueva maestra». Nada, ni un parpadeo ni un movimiento. Era como si ella no existiera. La señora Inés suspiró mientras servía chocolate caliente y pan con mantequilla. «No se ofenda, señorita. Así es con todos». Pero Laura no se sentía ofendida. Sentía reconocimiento. Ella había estado en ese lugar oscuro, donde las palabras no tienen sentido, donde el mundo exterior parece irrelevante comparado con el dolor interno. Minutos después, Enrique entró. Su presencia llenó la habitación inmediatamente. Se veía tan controlado como la noche anterior. El rostro una máscara impenetrable mientras tomaba su lugar en la cabecera. «Señorita Mendizábal», dijo a modo de saludo, sin mirarla realmente. «Señor vizconde».
El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Gabriel comió mecánicamente, pequeños bocados que apenas parecía probar. Enrique leía correspondencia mientras bebía su café. Laura observaba a ambos, notando los detalles. Cómo Gabriel ocasionalmente miraba a su padre con anhelo apenas disimulado. Cómo Enrique nunca levantaba la vista hacia su hijo. Dos personas en la misma habitación, separadas por un abismo. Cuando terminaron, Enrique se levantó. «Gabriel, irás con la señorita Mendizábal al salón de estudios. Espero que le muestres respeto, aunque no cooperación». Las palabras eran duras, pero Laura detectó algo más. El vizconde estaba preparándose para otro fracaso, para más dolor. Gabriel se levantó sin una palabra, sin una mirada hacia su padre, y caminó hacia la puerta. Laura lo siguió, consciente de los ojos de Enrique sobre su espalda. El salón de estudios estaba en el tercer piso, una habitación amplia con estanterías llenas de libros, un globo terráqueo, mapas en las paredes y una gran mesa de trabajo. La luz entraba generosa por 3 ventanas altas. Gabriel se sentó en una silla, cruzó los brazos sobre el pecho y fijó la mirada en la pared opuesta. Laura no se sentó frente a él como institutriz. En cambio, caminó hacia las ventanas y miró hacia afuera. Cuando mi madre murió, comenzó a hablar como si conversara consigo misma. Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a sentir nada bueno. Ella solía cantarme todas las noches. Canciones antiguas, nanas que su abuela le había enseñado. Su voz era lo último que escuchaba antes de dormir. Hizo una pausa. Gabriel no se había movido, pero Laura notó que su respiración había cambiado levemente. Después de su funeral, mi padre intentó que todo volviera a la normalidad. Contrató maestras. Esperaba que estudiara, que comiera, que actuara como si nada hubiera pasado. Pero no podía, porque cada vez que abría la boca para cantar, recordaba su voz, y el dolor era insoportable. Se volvió entonces, pero no miró directamente a Gabriel. Simplemente se acercó a la estantería y sacó un libro ilustrado. Así que dejé de intentarlo, y la gente dejó de presionarme. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que me ayudó a comenzar a sanar. Saber que no tenía que forzarme. Laura abrió el libro sobre la mesa, pero no le pidió a Gabriel que se acercara. Simplemente comenzó a pasar las páginas, admirando las ilustraciones de pájaros y bosques. «Este libro es hermoso», comentó. «A mi madre le habría encantado». Pasaron 10 minutos, 15. Gabriel no se movió. Laura tampoco insistió. Simplemente siguió mirando el libro, ocasionalmente comentando algo en voz baja, creando una atmósfera sin presión, sin expectativas. Y entonces, casi imperceptiblemente, Gabriel giró levemente la cabeza. No hacia Laura, sino hacia el libro. Era el movimiento más pequeño. Pero Laura lo vio y supo que había plantado la primera semilla. Cuando la campana del mediodía sonó, Laura cerró el libro suavemente. «Creo que es hora del almuerzo. Nos vemos mañana, Gabriel». Se levantó y salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo apoyó la espalda contra la pared y exhaló. Sus manos temblaban ligeramente. Este niño estaba tan roto, tan perdido en su dolor, pero ella lo entendía y no se rendiría. Cuando bajaba las escaleras, vio a Enrique en el vestíbulo inferior, claramente esperándola. «¿Y bien?», preguntó con esa voz controlada. «¿Ya está lista para admitir la derrota?». Laura lo miró directamente a los ojos. «En absoluto, señor vizconde. De hecho, acabo de comenzar». Algo pasó por el rostro de Enrique entonces, algo demasiado rápido para identificar. Sorpresa, esperanza, miedo, pero en un instante volvió la máscara fría. Las otras duraron al menos 2 días antes de volverse optimistas. «Usted ha durado 3 horas. «La diferencia», respondió Laura con calma, «es que yo no veo esto como una batalla que ganar. Veo a un niño que necesita tiempo, comprensión y paciencia. Y eso es exactamente lo que le daré». Sin esperar respuesta, Laura continuó su camino, consciente de que algo había cambiado en esa mansión. La guerra por el alma de Gabriel Valderrama acababa de comenzar, y esta vez tal vez el amor podría ganarla. Las primeras 2 semanas fueron una prueba de paciencia que habría quebrado a cualquiera. Cada mañana, Laura entraba al salón de estudios con una sonrisa genuina.
Cada mañana, Gabriel la recibía con el mismo silencio impenetrable, los brazos cruzados, la mirada fija en ninguna parte. Pero Laura no seguía el método tradicional. No obligaba a Gabriel a leer, a escribir, a recitar. En lugar de eso, llenaba la habitación de posibilidades, sin expectativas. El tercer día trajo acuarelas y papel. Pintó ella misma, abstraída en su trabajo, mientras Gabriel permanecía inmóvil en su silla. Pero al cuarto día, cuando Laura dejó un pincel y papel frente a él sin decir palabra, notó que los dedos del niño se movieron levemente hacia ellos. El quinto día trajo su vieja guitarra española. Estaba desafinada, olvidada durante años, pero Laura pasó la hora afinándola torpemente, tarareando melodías sin letra. Gabriel observó desde su rincón, y por primera vez, sus ojos mostraron algo más que vacío, curiosidad. «No soy muy buena», admitió Laura con una sonrisa. «Han pasado años desde que toqué, pero creo que la música no se olvida del todo, solo se duerme dentro de nosotros». Tocó una melodía simple, llena de errores, pero cuando terminó, alzó la vista y encontró a Gabriel mirándola directamente. Fue solo un segundo antes de que él desviara la mirada, pero fue suficiente. En el comedor, Enrique observaba estos intentos con escepticismo apenas disimulado. «Pintura y música», comentó, una noche después de que Gabriel subiera a su habitación. Las otras institutrices al menos intentaban enseñarle latín y matemáticas. Laura, que había permanecido unos minutos más para terminar su té, lo miró con calma. ¿Y qué bien le hará el latín a un niño que ha olvidado cómo expresarse? «Las palabras vendrán, señor vizconde, pero primero necesita recordar que el mundo puede ser hermoso otra vez». «El mundo», respondió Enrique con amargura, «le arrebató a su madre. No hay belleza en eso». «No», admitió Laura, «pero hay belleza en lo que ella dejó, sus recuerdos, su amor». Gabriel no habla, porque tiene miedo de que si vuelve a conectar con el mundo, volverá a perder algo. Necesita aprender que amar, sentir, vivir, vale la pena el riesgo. Enrique se quedó callado un largo momento, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba. «Usted habla como si entendiera su mente». «Entiendo su corazón», corrigió Laura. «Es diferente». Algo cambió en la expresión de Enrique entonces. La dureza se suavizó apenas, como hielo comenzando a agrietarse bajo el sol de primavera. «Mi esposa, Catalina, ella era como usted», dijo finalmente la voz más baja. «Veía el mundo con esa misma esperanza inexplicable. Yo nunca entendí de dónde venía. Y cuando murió, sentí que esa luz se había extinguido para siempre en esta casa». Era la primera vez que Enrique hablaba de su esposa. Laura sintió el peso de esa confianza. «No se extinguió», dijo suavemente. «Está en Gabriel. Solo necesita que alguien le ayude a encontrarla de nuevo». Enrique la miró largo rato, y Laura vio algo peligroso despertar en esos ojos oscuros, esperanza real. No la esperanza fingida de un padre desesperado, sino la genuina posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. «No se haga ilusiones sobre mí, señorita Mendizábal», dijo él finalmente levantándose. «Soy un hombre difícil, frío. Catalina me lo decía a menudo. Pero ella veía algo más, algo que murió con ella». «Quizás», respondió Laura sosteniéndole la mirada. «O quizás solo está dormido, esperando despertar». Enrique no respondió. Simplemente inclinó la cabeza levemente y salió del comedor, dejando a Laura con su té frío y su corazón acelerado. Los días se convirtieron en semanas. Laura estableció rutinas suaves. Por las mañanas, actividades creativas sin presión. Por las tardes, caminatas por los jardines donde ella hablaba sobre las flores, las aves, las estaciones. Gabriel caminaba a su lado en silencio, pero cada vez se acercaba un poco más. Una tarde lluviosa de finales de octubre, Laura trajo un libro diferente, un cuaderno en blanco. «Gabriel», dijo, sentándose a su lado por primera vez, «no necesitas hablar si no quieres. Pero me pregunto, ¿querrías mostrarme qué sientes?» «No con palabras, con dibujos». Deslizó el cuaderno hacia él junto con carboncillos. Gabriel miró el cuaderno como si fuera algo peligroso. Laura no insistió. Simplemente dejó los materiales allí y se levantó para mirar por la ventana. La lluvia cayendo.
Pasaron 5 minutos, 10, y entonces escuchó el suave rasguño del carboncillo sobre papel. No se volvió. No quiso romper el momento, pero su corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Gabriel dibujar. 5 minutos, 10 minutos, 20. El niño estaba completamente absorto. Cuando finalmente el sonido cesó, Laura esperó un momento antes de volverse. ¿Puedo verlo? Gabriel empujó el cuaderno hacia ella sin levantar la vista. Laura se acercó y miró el dibujo. Se le formó un nudo en la garganta. Era una figura femenina, etérea, flotando entre nubes. Pero lo que partía el corazón era la figura pequeña en la esquina inferior, de pie en tierra, mirando hacia arriba con los brazos extendidos. Entre ambas figuras, una distancia imposible. «Tu madre», susurró Laura. Gabriel asintió. Fue el primer reconocimiento directo que le daba. Laura se sentó lentamente junto a él, sin tocarlo, respetando su espacio. «Ella está muy lejos en tu dibujo. Otro asentimiento más pequeño. ¿Sabes qué creo?», continuó Laura suavemente. «Creo que ella no está tan lejos como parece. Creo que está aquí», señaló el corazón de Gabriel en el dibujo. «En cada recuerdo hermoso que tienes de ella. En cada vez que sientes algo que ella te enseñó a sentir». Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. No cayeron, pero estaban allí brillantes y dolorosos. «No está mal extrañarla», susurró Laura. «Y no está mal querer seguir viviendo, incluso sin ella, porque eso es lo que ella querría. Que fueras feliz, que hablaras, cantaras, rieras». La mano pequeña de Gabriel se movió entonces despacio hasta tocar la manga de Laura. Fue el primer contacto físico que iniciaba en 2 años. Laura contuvo el aliento sin moverse, dejando que Gabriel decidiera el siguiente paso. El niño no dijo nada, pero se acercó un poco más, y Laura supo que algo fundamental acababa de cambiar. Esa noche, en el comedor, Enrique notó algo diferente en Laura. Había una energía contenida en ella, una emoción que intentaba controlar. «¿Sucedió algo?», preguntó, y por primera vez su voz contenía genuina preocupación en lugar de escepticismo. «Dibujó», respondió Laura. Por primera vez expresó su dolor, y me tocó, por voluntad propia. Enrique dejó su tenedor en el plato. Sus ojos se clavaron en los de Laura con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «¿Me está diciendo que hay progreso real?». «Sí», Laura sonrió. «Hay progreso real». Por primera vez desde que Laura llegara a esa casa, vio algo imposible. Enrique Valderrama sonrió. Fue pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí, y transformó completamente su rostro, mostrando al hombre que había sido antes de que el dolor lo convirtiera en piedra. «Gracias», dijo simplemente, y en esas 2 palabras había un mundo de significado. Laura sintió algo peligroso florecer en su pecho, algo que no debería sentir por su empleador, algo que complicaría todo. Pero en ese momento, bajo la luz dorada de las velas, mirando al hombre que empezaba a despertar del duelo, no pudo evitarlo. Se estaba enamorando del vizconde Valderrama, y él, aunque no lo dijera, empezaba a verla de manera diferente también. Noviembre llegó con niebla espesa y mañanas heladas. Los árboles del jardín se desnudaron, creando un paisaje de ramas desnudas contra cielos grises. Pero dentro de la mansión Valderrama algo estaba cambiando. Gabriel ahora esperaba las sesiones con Laura. No hablaba todavía, pero participaba. Dibujaba casi todos los días, y sus imágenes se volvieron menos oscuras. Aparecieron árboles, pájaros, y ocasionalmente una figura femenina que Laura reconocía como ella misma. Una mañana Laura trajo algo diferente, partituras musicales simples. «¿Sabes?», dijo mientras las extendía sobre la mesa. «Tu padre me contó que tu madre cantaba, que tenía la voz más hermosa de toda la región». Gabriel levantó la vista bruscamente. Era la primera vez que Laura mencionaba directamente a Catalina. «Me pregunto si te enseñó algunas canciones». El niño miró las partituras con una mezcla de anhelo y dolor. «No tienes que cantar», continuó Laura rápidamente. «Pero tal vez, ¿podrías señalarme cuál era su favorita?». Despacio, como si temiera quemar sus dedos, Gabriel señaló una partitura en particular. Era una nana española antigua, a la nanita nana. Laura sintió lágrimas picarle los ojos,
pero las contuvo. ¿Me permites cantarla para ti? Gabriel asintió y por primera vez se sentó más cerca de Laura, como esperando algo precioso. Laura cerró los ojos un momento, recordando su propia madre, su propia pérdida, y comenzó a cantar con voz suave. A la nanita nana, nanita ella, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Su voz temblaba, no era perfecta, pero estaba llena de emoción genuina. Y cuando abrió los ojos, vio que Gabriel lloraba en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas sin sonido. Laura no detuvo la canción, la continuó hasta el final, y cuando terminó, Gabriel hizo algo extraordinario. Se lanzó hacia ella y la abrazó. Laura lo envolvió en sus brazos, sintiendo el cuerpecito temblar con sollozos silenciosos. 2 años de dolor saliendo finalmente, encontrando refugio seguro. «Está bien», susurró Laura meciendo suavemente. «Está bien llorar, está bien sentir. Ella querría que lo hicieras». No supo cuánto tiempo estuvieron así, pero cuando Gabriel finalmente se separó, sus ojos tenían algo diferente, claridad, como si un velo se hubiera levantado. No habló, pero tomó el cuaderno y dibujó rápidamente. Esta vez, la figura femenina no estaba en las nubes. Estaba detrás de él, con las manos sobre sus hombros, protectora, presente en espíritu. Laura supo entonces que habían cruzado un umbral crucial. Esa tarde pidió audiencia con Enrique. Lo encontró en su estudio, revisando libros de cuentas. «Señor vizconde, necesito hablar con usted sobre Gabriel». Enrique levantó la vista inmediatamente, la preocupación frunciendo su ceño. «¿Qué sucedió?» «Algo maravilloso», Laura sonrió. «Hoy cantamos juntos». «Bueno, yo canté y él escuchó. Era la canción favorita de su madre». La expresión de Enrique se transformó en algo indescifrable. «¿Cómo?» Él me la señaló. Y cuando terminé, me abrazó. Lloró. Por primera vez en todo este tiempo, dejó salir su dolor. Enrique se levantó lentamente de su silla, caminó hacia la ventana. Laura podía ver la tensión en sus hombros. «Catalina cantaba esa canción todas las noches», dijo con voz ronca. «Desde que Gabriel nació yo no he podido escucharla desde su funeral». Laura se acercó unos pasos, aunque mantuvo distancia respetuosa. «Señor vizconde, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Puede intentarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por ella?» El silencio que siguió fue denso. Enrique permaneció de espaldas, pero Laura vio cómo sus manos se cerraban en puños sobre el alféizar de la ventana. «Los hombres de mi posición no lloran, señorita Mendizábal». «Los hombres humanos sí lo hacen», respondió ella suavemente. «Y Gabriel necesita ver que está bien sentir, que su padre también la extraña, también sufre, también recuerda. Si comienzo a sentir...» La voz de Enrique era apenas un susurro. «Temo no poder parar. Temo desmoronarme completamente». Laura dio otro paso hacia él. «Entonces desmoróese. Aquí, en privado, donde nadie pueda juzgarlo. Pero no se quede como estatua de mármol, porque Gabriel está aprendiendo. De usted que amar duele tanto que es mejor no hacerlo nunca más». Enrique se volvió bruscamente, y Laura vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Y usted qué sabe del amor?» La pregunta salió más como acusación que como curiosidad. «Sé que perdí a mi madre», respondió Laura sin retroceder. «Sé que me tomó años volver a amar, a confiar, a vivir plenamente. Y sé que el día que lo hice honré su memoria más que cualquier llanto o silencio». Algo se rompió entonces en Enrique, una grieta en la armadura que había construido tan cuidadosamente. Se llevó una mano a los ojos, y Laura vio cómo sus hombros temblaban con el esfuerzo de contener lo que había reprimido durante 2 años. Sin pensarlo, actuando por puro instinto compasivo, Laura cerró la distancia entre ellos y puso una mano suave en su brazo. «Está bien», susurró. «Puede ser humano aquí». Y Enrique Valderrama, el noble que nunca mostraba debilidad, se quebró. No completamente, no con sollozos dramáticos, pero una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Se cubrió el rostro con una mano, y Laura sintió cómo temblaba bajo su toque. Ella no dijo nada más, solo permaneció allí, una presencia silenciosa pero sólida, ofreciendo el tipo de consuelo que no requería palabras. Cuando Enrique finalmente bajó la mano,
Sus ojos encontraron los de Laura con una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Me aterrorizaba que él fuera como yo, admitió, que se cerrara para siempre. Y no sabía cómo evitarlo porque yo mismo estoy cerrado. Entonces ábranse juntos, sugirió Laura. Él está listo. La pregunta es, ¿lo está usted? Enrique la miró largo rato, y Laura sintió la intensidad de esa mirada recorrer cada parte de su ser. Había algo más allí ahora, algo que iba más allá de gratitud o respeto profesional. Usted es extraordinaria, señorita Mendizábal, dijo finalmente, y me aterra lo mucho que hemos llegado a depender de usted en tan poco tiempo. El corazón de Laura latía con fuerza. Sabía que debía mantener límites, recordar su lugar. Pero mirando a este hombre vulnerable, quebrado y tratando de sanar, solo pudo ser honesta. Yo también he llegado a importarme mucho por Gabriel, por esta casa, por... No terminó la frase, no podía. Pero Enrique entendió. Laura, dijo su nombre por primera vez sin el formal señorita Mendizábal. Esto es peligroso. Lo sé. Usted es mi empleada. Hay reglas, expectativas sociales. Lo sé. Y sin embargo, continuó Enrique dando un paso más cerca, no puedo dejar de pensar que usted llegó a esta casa como un ángel enviado, salvando no solo a mi hijo, sino posiblemente a mí también. Laura respiró hondo, tratando de mantener la compostura. No soy un ángel, señor vizconde. Solo soy una mujer que entiende el dolor y quiere ayudar a aliviarlo. Enrique, dijo él suavemente, cuando estemos solos, por favor, llámeme Enrique. Era cruzar una línea invisible pero significativa, del profesional al personal, del distante al íntimo. Enrique, repitió Laura, probando su nombre en su lengua, y algo se encendió entre ellos. Por un momento Laura pensó que él la besaría. La forma en que la miraba, la proximidad de sus cuerpos, la tensión en el aire. Pero Enrique dio un paso atrás, recomponiendo su control. Debo revisar estas cuentas, dijo su voz forzadamente formal otra vez. Gracias por informarme sobre el progreso de Gabriel. Era una retirada, un recordatorio de los límites que no podían cruzar, sin importar lo que sintieran. Laura asintió, entendiendo pero dolida. Por supuesto. Buenas tardes, señor Enrique. Salió del estudio con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Algo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo la maestra del hijo del vizconde. Era la mujer que había despertado algo en un hombre que se creía muerto por dentro. Y eso, Laura sabía, complicaría todo lo que venía después. Diciembre trajo la primera nevada. Los jardines de la mansión Valderrama se transformaron en un paisaje de cuento, blanco y silencioso. Pero dentro, algo mucho más extraordinario estaba a punto de suceder. Laura y Gabriel habían desarrollado una rutina que funcionaba. Por las mañanas, estudiaban mediante el arte. Gabriel dibujaba, mientras Laura le contaba historias. Por las tardes, caminaban juntos por los jardines, ahora cubiertos de nieve. Y Laura le enseñaba sobre la naturaleza, siempre hablando pero nunca exigiendo respuesta. Enrique observaba desde la distancia, y Laura notaba cómo su expresión se suavizaba cada vez que miraba a su hijo. El hombre frío que la había recibido semanas atrás estaba desapareciendo lentamente, reemplazado por alguien más humano, más accesible. Pero también había tensión. Cada vez que Laura y Enrique coincidían en el comedor o en los pasillos, había una corriente eléctrica entre ellos. Miradas que duraban un segundo más de lo apropiado. Conversaciones cargadas de significado oculto. Roces accidentales que no se sentían accidentales. Una tarde, mientras Gabriel dibujaba en el salón, el niño hizo algo inesperado. Tomó la mano de Laura y la guió hacia una estantería específica. Señaló un libro en el estante superior, demasiado alto para él. Laura lo bajó. Era un álbum de retratos familiares. Gabriel lo abrió con cuidado casi reverencial y pasó las páginas hasta encontrar una en particular. Era un retrato de una mujer hermosa con ojos cálidos y sonrisa suave, sosteniendo a un bebé. A su lado, un Enrique más joven, sonriendo de manera que transformaba completamente su rostro. «Tu madre», susurró Laura. Gabriel asintió y luego hizo algo extraordinario.
Señaló a Catalina en la foto, luego señaló a Laura y finalmente se señaló a sí mismo. El mensaje era claro: Catalina fue su madre. Laura era algo importante para él ahora. Laura sintió lágrimas amenazar con caer, pero las contuvo. Ella era hermosa y te amaba muchísimo. Puedo verlo en sus ojos. Gabriel miró la foto largo rato, luego cerró el álbum lentamente. Pero en lugar de devolverlo, lo dejó sobre la mesa, como si finalmente estuviera listo para mantener esos recuerdos cerca, en lugar de enterrados. Esa noche, Laura estaba en su habitación cuando escuchó un golpe suave en su puerta. Abrió para encontrar a Enrique, con aspecto nervioso e inusualmente informal, sin su chaqueta formal. «Disculpe la intrusión a esta hora», dijo. Pero Gabriel pidió verla. ¿Pidió? Laura captó la palabra inmediatamente. Bueno, me tomó de la mano y me llevó hasta su puerta. No lo ha hecho en 2 años. Supe que quería algo, y cuando señaló hacia su ala de la casa, supe que era a usted. Laura tomó su chal rápidamente y siguió a Enrique por los pasillos silenciosos. La casa dormía, solo iluminada por algunas lámparas de aceite. Cuando llegaron a la habitación de Gabriel, encontraron al niño sentado en su cama, abrazando una almohada. Había estado llorando. «Pesadilla», susurró Enrique. «Las tiene a veces». Sobre el día que Catalina... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Laura entró despacio y se sentó en el borde de la cama. «¿Quieres que me quede un rato?», preguntó suavemente. Gabriel asintió con vehemencia, y para sorpresa de Laura, también señaló a su padre. Enrique parecía congelado en el umbral, claramente no acostumbrado a ser requerido para consuelo. «Creo que nos quiere a ambos», dijo Laura, mirándolo significativamente. Despacio, como si temiera hacer algo mal, Enrique entró y se sentó del otro lado de la cama. Gabriel inmediatamente se acurrucó entre ellos, buscando el calor y seguridad de ambos adultos. Laura comenzó a tararear suavemente la nana que Catalina solía cantar. Enrique se tensó al principio, pero luego se relajó, y Laura vio lágrimas silenciosas rodar por sus mejillas en la penumbra. «Ella cantaba mejor», susurró él después de un momento. «Seguramente», respondió Laura. «Pero creo que Gabriel necesita saber que los que la amamos podemos mantener vivas sus canciones». Enrique miró a su hijo, luego a Laura, y algo profundo pasó entre ellos. Gratitud, sí, pero también algo más peligroso y hermoso. «Catalina habría querido que alguien como usted estuviera aquí», dijo Enrique en voz baja. «Alguien que no le tuviera miedo al dolor, que lo enfrentara con amor. Su esposa debió ser una mujer extraordinaria. Lo era, y usted...» Enrique se detuvo, como si estuviera al borde de decir algo importante pero peligroso. «Usted le habría agradado». Gabriel se había quedado dormido entre ellos, respirando suavemente. En ese momento íntimo, con el niño como puente entre 2 almas heridas, sanando, Laura sintió algo cambiar fundamentalmente. Esto ya no era solo un trabajo. Esta era una familia rota y recomponiéndose, y ella era parte integral de esa recomposición. «Debería volver a mi habitación», susurró Laura, aunque no quería moverse. «Debería», concordó Enrique, pero ninguno se movió. Se quedaron así 5 minutos más, 10, simplemente existiendo en ese espacio tranquilo donde las palabras no eran necesarias. Finalmente Laura se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a Gabriel. Enrique hizo lo mismo, y se encontraron de pie a ambos lados de la cama, mirándose a través de la penumbra. «Laura», dijo Enrique, y había tanto peso en ese nombre. «No sé qué hacer con lo que siento». «Yo tampoco», admitió ella. «Pero sé que Gabriel necesita estabilidad. ¿Y nosotros? Nosotros no podemos». «Lo sé», interrumpió él. «Las reglas sociales, mi posición, su empleo, todo eso se interpone». «Entonces no hagamos nada», dijo Laura, aunque las palabras dolían. «Solo cuidemos de él. Eso es lo importante». Enrique asintió, pero sus ojos contaban una historia diferente. Una historia de un hombre enamorándose en el peor momento posible, de la persona menos apropiada socialmente y no pudiendo hacer nada al respecto. Laura salió de la habitación antes de que hiciera algo imprudente, como cruzar el espacio entre ellos y descubrir,
Si sus labios eran tan cálidos como imaginaba. 3 días después sucedió el milagro. Era la mañana del 15 de diciembre. Laura y Gabriel estaban en el salón de estudios cuando el niño, mirando por la ventana la nieve cayendo, abrió la boca. Al principio no salió nada, solo un movimiento de labios, un intento. Laura contuvo el aliento sin atreverse a romper el momento. Gabriel intentó de nuevo. Y entonces, suave como un suspiro, salió una palabra. Laura. El mundo se detuvo. Laura se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Gabriel, susurró apenas capaz de formar palabras. Dijiste... Laura, repitió él esta vez más claro, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Laura. Sin poder contenerse, Laura cayó de rodillas frente a él y lo envolvió en un abrazo. ¡Hablaste! Oh, Gabriel, hablaste. El niño comenzó a sollozar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación, de 2 años de silencio finalmente rompiéndose. Busca a papá, dijo Gabriel con voz ronca por el desuso. Quiero que papá sepa. Laura se levantó con piernas temblorosas y corrió al pasillo. ¡Esteban!, llamó al mayordomo que pasaba. Encuentre al vizconde. ¡Rápido! ¡Es urgente! Minutos después, Enrique irrumpió en el salón con el rostro pálido de preocupación. ¿Qué sucedió? ¿Está herido? Gabriel se volvió hacia su padre y con voz temblorosa pero clara dijo: «Papá, te extrañé, papá». Enrique se quedó paralizado. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos. Shock, incredulidad, esperanza y finalmente una alegría tan profunda que lo quebró completamente. Cayó de rodillas frente a su hijo y lo abrazó con una intensidad desesperada, sollozando abiertamente por primera vez en años. Gabriel, mi hijo». «Lo siento, papá», lloró Gabriel. «Lo siento por no hablar. Tenía tanto miedo». No. Enrique lo meció, su voz rota. «Tú no tienes que disculparte por nada, nada. Soy yo quien lo siente. Debí haber estado allí. Debí haberte ayudado. Laura me ayudó», dijo Gabriel, extendiendo una mano hacia ella. «Laura me enseñó que está bien sentir otra vez». Enrique levantó la vista hacia Laura, y ella vio en sus ojos algo que la dejó sin aliento. No era solo gratitud, era amor, profundo, real, imposible de negar. «Ella nos salvó a ambos», dijo Enrique, su voz cargada de emoción. «¿Verdad, hijo?» «Sí». Gabriel sonrió a través de sus lágrimas. Ella es como mamá me dijo». Ambos adultos se quedaron inmóviles. «¿Qué quieres decir?», preguntó Enrique suavemente. «Antes de que mamá muriera», explicó Gabriel con voz temblorosa, «me dijo que algún día alguien vendría, alguien que nos ayudaría a sonreír otra vez, alguien con un corazón grande. Y Laura tiene el corazón más grande que conozco». Laura se cubrió la boca con la mano, las lágrimas corriendo libremente ahora. Enrique la miró con tal intensidad que ella sintió como si pudiera ver directo a su alma. «Entonces, su último regalo fue usted», dijo. «Catalina sabía que necesitaríamos a alguien así, y el universo la envió a nosotros. Era demasiado. Era hermoso y terrible y complicado, todo al mismo tiempo». Pero en ese momento, con Gabriel hablando por primera vez en 2 años, con Enrique permitiéndose finalmente sentir, con los 3 unidos en ese salón, como la familia más improbable e imposible, Laura supo que sin importar lo que viniera después, sin importar los obstáculos sociales o las complicaciones, valió la pena. Todo valió la pena. La noticia de que Gabriel había vuelto a hablar se extendió rápidamente. Por la mansión, los sirvientes lloraban de alegría. La señora Inés abrazó a Laura con tal fuerza que casi la deja sin aliento. Esteban, el mayordomo siempre compuesto, tuvo que secarse los ojos discretamente. Pero con el milagro también llegó atención no deseada. 3 días después del despertar de Gabriel, un carruaje lujoso llegó a la mansión. De él descendió una mujer alta y elegante de unos 50 años, envuelta en pieles costosas, doña Beatriz Valderrama, hermana mayor de Enrique y matriarca de la familia desde la muerte de sus padres. Laura la observó desde la ventana del salón de estudios, sintiendo un escalofrío de aprensión. «Esa es mi tía Beatriz», dijo Gabriel.
Ahora hablando con más facilidad cada día. No me gusta. Siempre huele raro y me pellizca las mejillas. Laura sonrió a pesar de su inquietud. Debemos ser respetuosos con la familia de tu padre, Gabriel. Pero tú eres más familia que ella, respondió el niño con la honestidad brutal de los 8 años. Tú me ayudaste. Ella solo quería enviarme lejos. Esas palabras resonaron en Laura cuando, esa tarde, fue convocada al salón principal. Doña Beatriz estaba sentada como una reina en el sofá principal, con Enrique de pie junto a la chimenea, claramente tenso. La mujer examinó a Laura de pies a cabeza con una mirada que era pura evaluación fría. Así que usted es la famosa institutriz que logró el milagro, dijo con una voz melodiosa pero con un filo de acero debajo. Señorita Mendizábal, ¿verdad? Así es, doña Beatriz, respondió Laura con una reverencia apropiada. ¿Qué pintoresco apellido? ¿De qué región proviene su familia? Laura sintió la trampa en la pregunta. Era una forma elegante de preguntar sobre su clase social, su linaje. De Andalucía, señora. Mi padre era maestro rural. Ah, el sonido fue de comprensión condescendiente. Gente trabajadora y honesta, sin duda. Y Enrique, podríamos hablar en privado. Lo que tenga que decir, puede decirlo delante de la señorita Mendizábal, respondió Enrique con voz firme. Ella ha sido fundamental para la recuperación de Gabriel. La tensión en la habitación se espesó. Muy bien. Doña Beatriz dejó su taza de té con un clic delicado. Entonces, seré directa. Señorita Mendizábal, ha hecho un trabajo admirable, realmente admirable. Y la familia está preparada para recompensarla generosamente por sus servicios. Laura sintió el pero antes de que llegara. Pero, continuó Beatriz, ahora que Gabriel ha vuelto a hablar, ya no necesita una institutriz con métodos tan poco convencionales. Necesita educación formal. Latín, matemáticas, historia, etiqueta social. Cosas que, me temo, no están en su área de experiencia. Gabriel apenas acaba de encontrar su voz, protestó Laura. Arrancarlo de la estabilidad que hemos construido podría... ¿Arrancarlo? Interrumpió Beatriz con una risa fría. ¡Qué dramática! Nadie está arrancando a nadie de nada. Simplemente estamos reconociendo que su trabajo aquí está completo. Con éxito, debo agregar, la familia le ofrecerá una bonificación de 1000 libras, suficiente para establecerse cómodamente en cualquier lugar que elija. Laura miró a Enrique buscando apoyo. Él parecía estar librando una batalla interna, su mandíbula tensa. Beatriz, creo que deberíamos discutir esto más a fondo antes de tomar decisiones precipitadas, dijo finalmente. ¿Precipitadas? La voz de Beatriz subió una octava. Enrique, ¿puedo hablar contigo en privado? ¿Ahora? No era una pregunta, era una orden. Enrique miró a Laura con una expresión de disculpa antes de seguir a su hermana al estudio. Laura se quedó sola en el salón, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía exactamente lo que Beatriz le estaría diciendo a Enrique detrás de esa puerta cerrada. Podía imaginarlo. ¿Te has vuelto loco? ¿No ves cómo te mira? ¿Cómo miras tú a ella? Es una institutriz, Enrique, una empleada. Si esto continúa, el escándalo arruinará el nombre Valderrama. Y tenía razón. Laura lo sabía. Había cruzado líneas que nunca debió cruzar. No solo profesionales, sino emocionales. Se había enamorado del hombre equivocado en el momento equivocado. 15 minutos después, Enrique salió del estudio, solo, con expresión sombría. Laura, necesitamos hablar. El uso de su nombre de pila combinado con ese tono lo dijo todo. Se sentaron, pero Enrique no podía mirarla directamente. Mi hermana tiene preocupaciones válidas, comenzó. Sobre la propiedad, sobre las apariencias, sobre nosotros, terminó Laura por él. El silencio de Enrique fue confirmación suficiente. No hay nosotros, continuó Laura, aunque las palabras dolían. Usted es un vizconde. Yo soy una maestra. Gabriel está mejor ahora. Mi trabajo aquí está terminado. No lo está. Enrique finalmente la miró y había desesperación en sus ojos. Gabriel te necesita. Se detuvo recomponiéndose. Tu presencia es importante para esta familia, pero no lo suficientemente importante como para desafiar las expectativas sociales.
dijo Laura con más amargura de la que pretendía. Es justo eso, replicó Enrique. Tengo responsabilidades, un título, tierras. Cientos de familias dependen de las decisiones que tomo. No puedo simplemente seguir tu corazón. Laura se levantó. No, supongo que no puede. Los hombres de su posición no tienen ese lujo. Laura, por favor. ¡No! Ella levantó una mano. Tiene razón su hermana. Mi trabajo aquí está completo. Gabriel habla ahora. Está sanando. Encontrará otro maestro que le enseñe latín y matemáticas. Y usted encontrará una esposa apropiada de su clase que le dé más herederos y mantenga intacta la reputación Valderrama. No quiero otra esposa. Las palabras salieron casi como un gruñido. No quiero a nadie de mi clase con sus conversaciones vacías y matrimonios de conveniencia. Quiero... Se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué quiere, Enrique? Preguntó Laura suavemente, dando un paso hacia él. ¿Qué es lo que realmente quiere? Él la miró con tal intensidad que Laura sintió que el aire entre ellos crepitaba. Quiero lo imposible, dijo finalmente. Quiero que te quedes. Quiero que Gabriel tenga la figura materna que necesita. Quiero despertarme sabiendo que estás en esta casa, que puedo verte, hablar contigo, que eres parte de nuestras vidas. Pero no como su esposa, concluyó Laura, porque eso sería un escándalo, porque eso sería destruir todo lo que mi familia ha construido durante generaciones, corrigió Enrique, y no sería justo para ti tampoco. Serías juzgada, criticada, nunca aceptada realmente en sociedad. Entonces no hay solución. Laura sintió lágrimas amenazar, pero las contuvo. No hay manera de que esto funcione sin que alguien sacrifique todo. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y Gabriel irrumpió, seguido por una señora Inés disculpándose. «¡Laura!», gritó el niño. «¿Es verdad? ¿Te vas a ir?». Laura miró a Enrique con reproche. ¿Cómo había escuchado Gabriel? «Los sirvientes hablan», murmuró Enrique. «Y él tiene oídos muy agudos». Gabriel corrió hacia Laura y la abrazó con fuerza. «No puedes irte. Acabas de hacer que hablara otra vez. Me prometiste que estarías aquí». «Gabriel, yo nunca...». «Me lo prometiste», insistió el niño, su voz subiendo. «Dijiste que los que nos aman mantienen vivas las canciones de mamá. Pero si te vas, la canción se va contigo». Laura se arrodilló para estar a su altura, tomando sus pequeñas manos. «Gabriel, cariño, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Entonces no la tomes». Lloró él. «Papá, di algo. Dile que se quede». Enrique parecía torturado, dividido entre su corazón y su deber. «Hijo, es complicado». «No». Gabriel se soltó de Laura y enfrentó a su padre con una valentía que sorprendió a ambos adultos. «No es complicado. O la quieres aquí o no». «¿La quieres aquí, papá?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Enrique miró a su hijo, luego a Laura, y ella vio el momento exacto en que tomó una decisión. «Sí», dijo simplemente, «la quiero aquí». «Entonces, ¿por qué la dejas ir?». «Porque...». Enrique se agachó también mirando a los ojos de su hijo. «Porque a veces amar a alguien significa hacer lo mejor para ellos, incluso si nos duele. Y Laura merece más de lo que yo puedo ofrecerle bajo las reglas de este mundo». «Esas reglas son estúpidas», gritó Gabriel, y tanto Laura como Enrique se sorprendieron por la vehemencia. Mamá no habría querido que estuviéramos solos. Ella habría querido que Laura se quedara. La mención de Catalina silenció la habitación. Gabriel miró a Laura con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cuando mamá se estaba muriendo me dijo algo. Me dijo, Gabriel, algún día papá y tú conocerán a alguien que les recuerde que el amor no termina, solo cambia. Y cuando eso suceda, no tengan miedo. Déjenla entrar. Ella estaba hablando de ti, Laura. Sé que sí». Laura sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Miró a Enrique y vio que él también estaba llorando silenciosamente. «Gabriel», susurró, «no sé qué decir». «Di que te quedarás», rogó el niño. «Por favor. Somos una familia. Papá, Laura y yo. ¿No es verdad?». Y en ese momento,
Enrique Valderrama tuvo que elegir las reglas de su clase o la felicidad de su hijo. Su reputación, no su corazón. Extendió su mano hacia Laura. «Quédate», dijo simplemente. «No como institutriz, no como empleada, quédate y déjanos descubrir qué somos realmente». Era la propuesta más impropia, más escandalosa, más hermosa que Laura había recibido jamás. Y mientras tomaba su mano, sintiendo la de Gabriel unirse a las de ambos, supo que sin importar la tormenta que se avecinaba, enfrentarían juntos lo que viniera, como familia. «Hola, me encantaría saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Laura, ¿habrías aceptado quedarte arriesgando el escándalo social? ¿O habrías partido para proteger a Gabriel y Enrique de las críticas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like y seguir el canal para no perderte el desenlace. Los días siguientes fueron extrañamente felices. A pesar de la desaprobación de doña Beatriz, quien se había marchado con amenazas veladas sobre consecuencias, la mansión Valderrama parecía haber despertado de un largo invierno. Gabriel hablaba constantemente ahora, como si estuviera recuperando 2 años de palabras perdidas. Contaba historias, hacía preguntas, reía. Su risa era el sonido más hermoso que Laura había escuchado jamás. Y Enrique se transformaba un poco más cada día. Sonreía con más frecuencia. Pasaba tiempo con Gabriel no solo durante las comidas, sino jugando, leyendo juntos, escuchando las historias que su hijo contaba. La distancia que había construido se desmoronaba piedra por piedra. Una tarde, Laura los encontró en la biblioteca. Enrique leía en voz alta mientras Gabriel estaba acurrucado contra su costado, escuchando con atención absoluta. La escena era tan perfecta, tan llena de paz, que Laura se detuvo en el umbral sin querer interrumpir. Enrique levantó la vista y le sonrió. No fue la sonrisa educada y controlada del noble. Fue genuina, cálida y llegó hasta sus ojos. «Ven», dijo palmoteando el espacio al otro lado de Gabriel. «Estamos leyendo sobre caballeros y dragones». Laura se unió a ellos, y Gabriel inmediatamente se recostó contra ella también, creando un puente entre ambos adultos. Era doméstico, íntimo y completamente impropio, pero también era perfecto. Por las noches, después de acostar a Gabriel, Enrique y Laura comenzaron a reunirse en el salón de música. Él tocaba el piano, algo que Laura descubrió con sorpresa, y ella cantaba. Eran momentos robados, no completamente inocentes, pero tampoco cruzando líneas definitivas. Vivían en un espacio gris, indefinido, donde no eran empleador y empleada, pero tampoco algo más oficial. «Deberíamos hablar sobre esto», dijo Enrique una noche, dejando de tocar. «Lo sé», respondió Laura, sentándose junto a él en el banco del piano. «Mi hermana no descansará. Vendrá con el resto de la familia. Presionarán y tienen poder para hacer nuestras vidas muy difíciles. ¿Te arrepientes de haberme pedido que me quedara?» «Jamás». La respuesta fue inmediata y feroz. «Pero necesito saber, ¿qué somos nosotros, Laura?» Ella miró sus manos, luego a él. «Creo que somos 2 personas que se encontraron en el peor momento posible y que se están enamorando a pesar de todas las razones por las que no deberían». «¿Enamorando?» Enrique tomó su mano. «Laura, yo ya pasé ese punto. Estoy completamente, irremediablemente enamorado de ti. Y me aterroriza porque no sé cómo protegerte de lo que viene». Antes de que Laura pudiera responder, la puerta del salón se abrió bruscamente. Era Esteban con el rostro pálido. «Disculpen la intrusión, señor vizconde, pero han llegado visitas. Doña Beatriz ha regresado y trae compañía». La compañía resultó ser media docena de miembros de la familia Valderrama, tíos, primos, todos con expresiones que variaban entre desaprobación y curiosidad. Y con ellos venía alguien más, Lady Sofía Bermúdez, una joven noble de 22 años, hermosa, impecablemente vestida y claramente seleccionada con un propósito. «Enrique», anunció doña Beatriz triunfalmente, «hemos traído a Sofía para una visita. Pensamos que sería maravilloso que Gabriel tuviera compañía femenina apropiada. ¿Y tú? Bueno, has estado solo demasiado tiempo. El mensaje era claro, aquí está tu futura esposa apropiada.
Olvídate de la institutriz. Laura sintió como si le hubieran echado agua helada. Miró a Enrique, quien parecía estar librando una batalla interna, claramente furioso, pero consciente de que estaba en una posición política delicada. «Beatriz, esto es inapropiado», dijo con voz controlada. «No me consultaste». «Los hombres viudos raramente saben lo que necesitan», respondió su hermana con dulzura venenosa. «Por eso la familia debe intervenir. Ahora, ¿dónde está mi querido sobrino?» Sofía está ansiosa por conocerlo. Gabriel fue traído, y Laura notó cómo el niño se tensaba inmediatamente al ver a toda esa gente. Su mano buscó la de Laura instintivamente. «Gabriel, cariño», dijo doña Beatriz con falsa dulzura. «Esta es Lady Sofía, ¿no es hermosa? Podría ser una maravillosa nueva madre para ti». La habitación se silenció. Gabriel miró a Sofía, luego a Laura, luego a su padre. «Ya tengo madre», dijo con voz clara pero temblorosa. «Mamá está en el cielo, y Laura está aquí». El escándalo fue palpable. Los parientes murmuraron entre ellos. Doña Beatriz se puso rígida. «Gabriel, querido, la señorita Mendizábal es tu institutriz, no...» «Es más que eso», interrumpió Gabriel, su valentía creciendo. «Es familia. Papá lo dijo». Todas las miradas se volvieron hacia Enrique. Laura sintió su corazón latir con fuerza. Este era el momento. Enrique tendría que elegir públicamente su familia y sus expectativas, o Laura y Gabriel. «Gabriel tiene razón», dijo Enrique finalmente, su voz firme. «La señorita Mendizábal se ha vuelto indispensable para esta familia, y no aprecio que lleguen sin aviso tratando de orquestar mi vida». «¿Indispensable?». Uno de los tíos, don Rodrigo, habló con tono desdeñoso. «Enrique, sé razonable. Es una empleada. Una muy buena, sin duda, pero tiene que entender su lugar. No puedes permitir que un niño y una mujer de clase inferior dicten...». «Cuidado con cómo termina esa frase», advirtió Enrique, su voz bajando a un tono peligroso. «¿O qué?», desafió don Rodrigo. «¿Vas a defender a una cazafortunas? Que claramente ha seducido. No solo a tu hijo, sino a ti también». Laura sintió como si le hubieran abofeteado. Las palabras cazafortunas resonaron en la habitación como una acusación. «Eso es suficiente». Enrique se levantó imponente. «Salgan de mi casa, todos». «Enrique, sé razonable», intentó mediar doña Beatriz. «Solo estamos protegiendo el nombre de la familia». «¡Protegiendo el nombre!», explotó Enrique. «Durante 2 años ninguno de ustedes vino. Ninguno ayudó cuando Gabriel sufría. Ninguno estuvo aquí cuando más los necesitaba. Pero ahora que está mejor, ahora aparecen para juzgar a la única persona que realmente hizo la diferencia. Porque esa persona», dijo don Rodrigo con frialdad, «está tratando de convertirse en la nueva vizcondesa, y no lo permitiremos». En ese momento Sofía, quien había permanecido callada, habló suavemente. «Tío Rodrigo, tal vez deberíamos...». «Cállate, Sofía», cortó Beatriz. «Enrique, sé que estás confundido. La gratitud puede confundirse con otros sentimientos. Pero necesitas pensar claramente. ¿Qué futuro tiene tu hijo si te casas con una mujer sin título, sin dotes, sin conexiones? Será el hazmerreír de la sociedad. Prefiero que sea feliz», respondió Enrique. «La felicidad es un lujo que los nobles no podemos permitirnos siempre», sentenció don Rodrigo. «Tenemos deberes, responsabilidades, y si no las cumples voluntariamente, la familia tiene formas de forzarte». «¿Me estás amenazando?». «Estoy afirmando hechos. El patrimonio Valderrama puede ser cuestionado. Hay cláusulas en los testamentos de tus padres sobre matrimonios apropiados. Si persistes en esta locura...». Laura no pudo quedarse callada más. «Basta», dijo levantándose. «Esto es absurdo. Señor vizconde, claramente mi presencia está causando más problemas de los que vale. Me iré mañana al amanecer». «No», gritó Gabriel. «Laura, no tienes que...». «Si tengo que», interrumpió ella mirando a Enrique con ojos llenos de lágrimas. «Su familia tiene razón en una cosa. Gabriel merece un futuro sin escándalos. Y mientras yo esté aquí, eso nunca será posible». Se volvió hacia doña Beatriz. «No soy una cazafortunas. Nunca lo he sido. Vine aquí a ayudar a un niño que sufría. Lo hice. Ahora mi trabajo está terminado». «Laura, por favor». La voz de Enrique sonaba quebrada. «Cuide de él», dijo Laura suavemente.
y encuentre una manera de ser feliz que no destruya todo lo que su familia ha construido. Salió de la habitación antes de que alguien pudiera detenerla. Los gritos de Gabriel siguiéndola por el pasillo. En su habitación, Laura comenzó a empacar con manos temblorosas. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Quedarse solo traería dolor y destrucción a las personas que amaba. Pero dolía. Oh, cómo dolía. Una hora después, escuchó un golpe suave. Era la señora Inés, con los ojos rojos de llorar. El pequeño Gabriel no deja de llorar, dijo. Está diciendo que si usted se va, él volverá a callarse. Laura sintió como si le hubieran atravesado el corazón. No hará eso. Es solo una amenaza infantil. Él está sanado ahora. ¿Lo está?, preguntó Inés. ¿O solo ha transferido su dependencia de su madre muerta a usted? Y si usted desaparece también, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Laura se sentó en su cama, la cabeza entre las manos. Estaba atrapada. Quedarse causaría un escándalo que dañaría a Gabriel. Irse podría romperlo nuevamente. No había respuesta correcta, solo elecciones imposibles y corazones que serían lastimados sin importar qué decidiera. Y en algún lugar de la mansión, Enrique enfrentaba la misma agonía, dividido entre el deber y el amor, entre las expectativas y la felicidad. La tormenta había llegado finalmente, y nadie sabía cómo sobrevivirían a ella. La mañana llegó gris y fría. Laura no había dormido. Su baúl estaba empacado junto a la puerta, y ella se sentaba en la ventana, mirando los jardines que había llegado a amar, la casa que se había sentido como un hogar. Un golpe suave en la puerta. Era demasiado temprano para que fuera el carruaje que Enrique había prometido enviar. Adelante. Para su sorpresa entró Lady Sofía Bermúdez. La joven noble parecía incómoda. Nada de la confianza altanera que Laura esperaría. «Señorita Mendizábal, ¿puedo hablar con usted?» Laura asintió curiosa. Sofía se sentó delicadamente en el borde de la silla. «Primero quiero que sepa que yo no pedí venir aquí. Doña Beatriz y mi madre son amigas cercanas. Orquestaron esto sin consultarme realmente». «No tiene que explicarse, Lady Sofía». «Pero quiero hacerlo», insistió la joven, «porque necesito que entienda algo. Anoche, después de que usted salió, observé al vizconde Enrique y vi a un hombre completamente destrozado. Ni siquiera cuando murió su esposa lucía tan roto». Laura sintió lágrimas picar sus ojos, pero las contuvo. «También observé a Gabriel», continuó Sofía. «Ese niño la ama como a una madre. ¿Y su padre? Bueno, la ama de una manera completamente diferente, pero igualmente profunda». «¿Por qué me dice esto?». Sofía suspiró. «Porque soy una romántica tonta, supongo. Y porque reconozco la diferencia entre un matrimonio de conveniencia y el amor real. Mi propia madre se casó por deber y ha sido miserable cada día de su vida. No quiero eso para mí. Y ciertamente no quiero ser parte de destruir algo tan genuino como lo que ustedes tres tienen». «Es usted muy amable, pero…». «No soy amable», interrumpió Sofía. «Soy práctica, y le voy a contar algo que escuché anoche. Algo que necesita saber». Se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Don Rodrigo y doña Beatriz están planeando algo. Escuché parte de su conversación en el pasillo. Hablan de sembrar rumores en la ciudad, de hacer parecer que usted ha comprometido al vizconde de manera inapropiada, que lo sedujo mientras él estaba vulnerable, y quieren destruir su reputación tan completamente que Enrique no tendrá más opción que despedirla para salvar su propio honor». Laura sintió como si le faltara el aire. «¿Por qué? ¿Por qué me cuenta esto?». «Porque es injusto», respondió Sofía con pasión. «He visto a suficientes mujeres buenas, destruidas por hombres, poderosos protegiendo sus intereses. No voy a ser parte de eso. Usted salvó a ese niño. Merece mejor. ¿Qué puedo hacer? No tengo poder contra ellos». «No, pero yo sí». Sofía sonrió levemente. «Mi familia es tan poderosa como los Valderrama. Si yo hablo públicamente sobre lo que está pasando, sobre cómo una familia está destruyendo a una mujer inocente por celos y control, podría arruinar sus propias perspectivas de matrimonio». «Mi querida señorita Mendizábal», dijo Sofía con una sonrisa más amplia, «nunca he querido casarme con Enrique Valderrama. Quiero a alguien que me mire como él la mira a usted, con devoción absoluta,
y ayudarla a usted. Bueno, tal vez sea mi pequeña rebelión contra todas las expectativas ridículas que nos imponen. Laura sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer inesperada. No sé qué decir. Diga que se quedará, al menos hasta que esto se resuelva. Dele a Enrique la oportunidad de luchar por usted apropiadamente. Antes de que Laura pudiera responder, otra figura apareció en el umbral. Enrique, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Lady Sofía, dijo con tono formal, ¿puedo tener un momento privado con la señorita Mendizábal? Sofía se levantó con gracia. Por supuesto. Señorita Mendizábal, piense en lo que dije. Salió, dejándolos solos. Enrique cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Gabriel no ha salido de su habitación. No habla. La señora Inés dice que está acurrucado en su cama, sosteniendo uno de tus pañuelos. Laura sintió su corazón partirse. Enrique. ¿Y yo? Continuó él, su voz ronca. He pasado toda la noche buscando una solución. Alguna manera de mantenerte aquí sin destruir todo. Y no la encuentro, porque mi familia tiene razón en una cosa. Si nos casamos, Gabriel será el hijo del escándalo. Será juzgado, excluido, atormentado por las decisiones que yo tome. Entonces la respuesta es clara. ¿Lo es? Enrique se acercó. ¿Realmente crees que si te vas, Gabriel estará mejor? ¿Que yo estaré mejor? ¿Que podremos simplemente continuar como si no hubieras entrado en nuestras vidas y las hubieras transformado completamente? No hay otra opción. Siempre hay opciones, dijo él con fiereza. Puedo renunciar al título. Puedo irme con Gabriel a otro país donde nadie nos conozca. No puedes hacer eso. Laura tomó sus manos. Cientos de familias dependen de las tierras Valderrama. Tu hijo merece su herencia, y tú has trabajado toda tu vida para mantener este legado. No voy a ser la razón por la que lo destruyas. Entonces sé la razón por la que encuentro uno nuevo, suplicó Enrique. Un legado donde el amor importa más que los títulos, donde la felicidad vale más que la reputación. Eso es hermoso en teoría, dijo Laura con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero cuando Gabriel tenga 15 años y esté siendo excluido de sociedad porque su padre se casó con una mujer inapropiada, seguirá siendo hermoso entonces. Enrique no tenía respuesta porque sabía que ella tenía razón. Entonces estamos condenados, dijo finalmente. Condenados a amarnos en secreto, condenados a vivir con este dolor, condenados a elegir entre deber y deseo. Oh, dijo una voz desde la puerta, haciéndolos saltar a ambos. Encuentran una tercera opción. Era Lady Sofía, quien claramente había estado escuchando. Lady Sofía, esto es inapropiado, comenzó Enrique. Oh, por favor, interrumpió ella. Todo esto es inapropiado. Pero tengo una idea, una que podría funcionar. Si están dispuestos a ser creativos y valientes. Laura y Enrique intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de idea?, preguntó Laura cautelosamente. Sofía sonrió con una mezcla de travesura y determinación. Una que implica que dejemos de jugar según las reglas de ellos. Y empecemos a escribir nuestras propias reglas. ¿Están dispuestos a escuchar? En ese momento, con el futuro suspendido en la balanza, Enrique tomó la mano de Laura firmemente. Estamos escuchando. Y mientras Sofía comenzaba a explicar su plan audaz, imposible y quizás brillante, Laura sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de que el amor ganara después de todo. Pero primero tendrían que estar dispuestos a desafiar todo lo que su mundo consideraba sagrado. Y eso, Laura sabía, requeriría más valentía de la que cualquiera de ellos había necesitado jamás. El plan de Lady Sofía era, en una palabra, escandaloso. Organizaremos una cena, explicó mientras los 13 sentaban en el estudio de Enrique. Invitaremos no solo a la familia Valderrama, sino a las familias más influyentes de la región. Los Mendoza, los Acosta, los Rivadeneira, personas cuyas opiniones tienen peso real en la sociedad. ¿Y cómo nos ayuda eso?, preguntó Enrique con escepticismo. Solo expondremos nuestra situación a más juicio. Exactamente, sonrió Sofía. Pero lo haremos en nuestros términos. Vamos a contar la historia completa, no la versión de doña Beatriz sobre una cazafortunas seduciendo a un viudo vulnerable.
la verdad sobre un niño traumatizado, una maestra dedicada que lo salvó y un padre que tuvo el coraje de reconocer lo que realmente importa. Laura sacudió la cabeza. Eso solo confirmará sus peores sospechas. Oh, interrumpió Sofía, les mostrará que lo que tienen es genuino. La gente no es tan despiadada como los miembros de tu familia, Enrique. He visto matrimonios por amor ser aceptados, cuando las personas involucradas demuestran carácter y dignidad. El problema es que han estado escondiendo sus sentimientos, actuando como si hubiera algo de qué avergonzarse. Es que lo hay, dijo Enrique. Según todas las reglas de nuestra sociedad, vuestras reglas son obsoletas, cortó Sofía con pasión. Estamos en el siglo XIX, no en la Edad Media. La gente se casa por amor cada vez más, incluso la nobleza. Pero necesitan ver que Laura no es una oportunista. Necesitan conocerla, escuchar su historia, ver cómo Gabriel la adora naturalmente. Necesitan ver que esto no es un capricho, sino algo real y hermoso. ¿Y si no funciona?, preguntó Laura. Si a pesar de todo nos rechazan. Sofía tomó la mano de Laura con sorprendente ternura. Entonces al menos habrás luchado. Y créeme, hay peor destino que ser rechazado por personas cuyas opiniones no valen nada. Pero yo creo que funcionará, porque he visto la forma en que Gabriel te mira, y ninguna persona con corazón podría ver eso y pensar que eres cualquier cosa excepto exactamente lo que ese niño necesita. Enrique miró a Laura largo rato, buscando en sus ojos. ¿Estás dispuesta a intentarlo? ¿A exponerte de esa manera? Laura pensó en Gabriel, encerrado en su habitación, amenazando con volver al silencio. Pensó en Enrique, el hombre que había aprendido a amar contra todas las probabilidades. Y pensó en sí misma, en la niña que había perdido a su madre y que ahora tenía la oportunidad de ser la madre que otro niño necesitaba. Sí, dijo finalmente, estoy dispuesta. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos. Sofía, demostrando tener contactos impresionantes y una habilidad natural para la organización, coordinó todo. Las invitaciones fueron enviadas. La mansión fue preparada. Y lo más importante, Sofía se aseguró de que ciertos rumores estratégicos llegaran a los oídos correctos. Rumores sobre un vizconde que había encontrado el amor verdadero después de años de duelo y sobre una conspiración familiar para destruir esa felicidad. Doña Beatriz y don Rodrigo, al enterarse de la cena, intentaron boicotearla. Pero Sofía había sido inteligente al incluir a personas influyentes que ellos no podían ofender sin consecuencias políticas y sociales. Estaban atrapados. Tendrían que asistir y comportarse. La noche de la cena, Laura se miró en el espejo con un vestido que Sofía había insistido en prestarle. Azul zafiro con detalles plateados, elegante pero no ostentoso. Se veía diferente, no como una institutriz, sino como alguien que pertenecía. Un golpe en la puerta. «Laura», era la voz de Gabriel. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto, cariño». Gabriel entró, vestido con su mejor traje, con el cabello peinado hacia atrás. Se veía tan mayor de repente, tan serio. «Te ves hermosa», dijo con timidez. «Y tú te ves muy apuesto». Gabriel se acercó y tomó su mano. «Laura, esta noche va a ser difícil, ¿verdad? La gente va a juzgarte». «Probablemente». ¿Y si no funciona, te irás?» Laura se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos. «Gabriel, escúchame. Pase lo que pase esta noche, necesito que sepas algo. Tú me cambiaste tanto como yo te cambié a ti. Me enseñaste que el amor vale la pena el riesgo, que la familia no siempre es de sangre, a veces es de elección. Y sin importar qué suceda, eso nunca cambiará. Pero quiero que te quedes». Su voz se quebró. «Quiero que seas que seas parte de nuestra familia para siempre». «Yo también quiero eso», admitió Laura con lágrimas en los ojos. «Más de lo que puedes imaginar». «Entonces lucharemos por ello», dijo Gabriel, con una determinación que era puro reflejo de su padre. Juntos. En ese momento, Enrique entró. Se veía impecable en su traje formal negro, pero había vulnerabilidad en sus ojos que Laura ahora podía leer perfectamente. «Es hora», dijo simplemente. Los 3 bajaron juntos.
En el vestíbulo, Sofía los esperaba, radiante en un vestido dorado. «Están aquí casi todos», informó. «Y he preparado el terreno. Algunos están curiosos, otros escépticos, pero todos están escuchando. Ahora depende de ustedes mostrarles la verdad». El gran salón estaba lleno de gente elegante, conversando en grupos con copas de champán en las manos. Las conversaciones se detuvieron cuando Laura entró con Enrique y Gabriel. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Laura podía sentir los ojos evaluándola, juzgándola, especulando. Doña Beatriz estaba en una esquina con expresión de furia apenas contenida. Don Rodrigo junto a ella, observando como un halcón. Enrique se aclaró la garganta y el salón se silenció. «Gracias a todos por venir esta noche», comenzó su voz firme. «Sé que muchos de ustedes están aquí por curiosidad más que por cualquier otra cosa, y no los culpo. Estos últimos meses han sido inusuales. Risas nerviosas. Como muchos saben, mi hijo Gabriel sufrió un trauma profundo hace 2 años, cuando perdimos a mi amada esposa, Catalina. Dejó de hablar. 15 institutrices intentaron ayudarlo y fracasaron. Yo también fracasé, demasiado perdido en mi propio dolor para ver el suyo». La voz de Enrique se quebró levemente. Y entonces llegó la señorita Laura Mendizábal, sin títulos, sin conexiones prestigiosas, pero con algo mucho más valioso: empatía genuina. Ella entendió el dolor de mi hijo porque había vivido el suyo propio. Y lenta, pacientemente, le enseñó que estaba bien sentir otra vez. Gabriel dio un paso adelante entonces, sorprendiendo a todos. «Quiero decir algo», anunció con voz clara. Enrique asintió, animándolo. Gabriel miró directamente a la audiencia sin miedo. «Cuando mi mamá murió sentí como si el mundo se acabara. No quería hablar, porque las palabras dolían demasiado. Pero Laura», señaló hacia ella, «Laura no me obligó. Solo estuvo allí, me dejó sentir, me enseñó que recordar a mamá no tenía que doler tanto». Varias mujeres en la audiencia se llevaron pañuelos a los ojos. «Y ahora puedo hablar otra vez», continuó Gabriel. «Puedo reír, puedo ser feliz, porque Laura me enseñó que mamá querría eso, que estar triste para siempre no honra su memoria, que vivir sí lo hace». Se volvió hacia la audiencia. Y Laura vio en ese niño de 8 años una valentía extraordinaria. Algunas personas dicen que Laura solo quiere nuestro dinero, que es una mala persona. Pero esas personas no estuvieron aquí cuando yo sufría. No me ayudaron. Ella sí. Y si ustedes no pueden ver eso, entonces son ustedes los que están equivocados. El silencio en el salón era absoluto. Entonces, para sorpresa de todos, una voz habló desde el fondo. Era el conde Acosta, uno de los hombres más respetados de la región. «El niño tiene razón», dijo caminando hacia adelante. «He conocido a Enrique desde que era joven, y nunca lo había visto tan vivo como esta noche. Eso no es manipulación, eso es amor genuino». Una mujer mayor, la duquesa Mendoza, asintió. «Y he observado a la señorita Mendizábal esta noche. No busca atención, no presume. Se mantiene cerca del niño, vigilándolo, protegiéndolo. Esa es la acción de alguien que genuinamente se preocupa». Uno por uno, las opiniones comenzaron a cambiar. No todos, por supuesto. Doña Beatriz y algunos otros permanecieron pétreos, pero suficientes personas influyentes expresaron apoyo que la marea comenzó a girar. Lady Sofía dio el golpe final. «Y debo confesar algo», anunció. «Fui traída aquí como una candidata apropiada para el vizconde. Pero lo que presencié fue un intento de sabotaje por parte de ciertos miembros de la familia Valderrama. Conspiraron para destruir la reputación de la señorita Mendizábal mediante rumores maliciosos. Eso no es proteger el honor familiar. Eso es crueldad pura. El escándalo ahora se volvió contra doña Beatriz y don Rodrigo, quienes se pusieron lívidos. Enrique aprovechó el momento. «No estoy pidiendo aprobación universal», dijo. «Sé que algunos nunca aceptarán mi elección, pero estoy pidiendo que vean la verdad, que Laura Mendizábal es la mujer más honorable que he conocido, y que si tengo el privilegio de que ella acepte ser mi esposa, seré el hombre más afortunado vivo». Se volvió hacia Laura entonces, frente a todos, y se arrodilló.
Laura, sé que esto no es lo que soñaste. Una propuesta en medio de un escándalo, rodeada de juicio. Pero esta es nuestra vida. Imperfecta, complicada, pero verdadera. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿De ser la madre de Gabriel? ¿De construir una familia conmigo basada no en títulos o propiedades, sino en amor? El salón contuvo el aliento colectivamente. Laura miró a este hombre que había aprendido a amar, a este niño que se había convertido en su corazón, y supo que no había otra respuesta posible. Sí, dijo su voz clara y firme. Sí, me casaré contigo. El salón estalló en una mezcla de aplausos, murmullos escandalizados y algunas protestas. Pero el sonido más fuerte de todos fue la risa, pura y alegre de Gabriel, mientras corría hacia ellos y los abrazaba a ambos. Y en medio del caos, con el futuro aún incierto, pero juntos finalmente, los tres se sostuvieron como la familia que habían elegido ser. No perfecta, no sin desafíos, pero suya. La boda se celebró 3 meses después, en la primavera, cuando los jardines de la mansión Valderrama estaban en plena floración. No fue la gran ceremonia social que habría correspondido a un vizconde. Muchos de la alta sociedad se negaron a asistir, escandalizados por la elección de Enrique. Doña Beatriz y don Rodrigo juraron no volver a pisar la mansión, pero los que importaban estaban allí. El conde Acosta y su familia, la duquesa Mendoza, Lady Sofía, quien había desarrollado una amistad genuina con Laura, los sirvientes de la casa, llorando de felicidad, y lo más importante, Gabriel como padrino, con una sonrisa que no había dejado su rostro en semanas. Laura caminó hacia el altar improvisado en el jardín, no con un vestido ostentoso, sino con uno simple y elegante en color marfil. No tenía padre que la entregara, pero cuando llegó junto a Enrique, él tomó sus manos y susurró: «Eres hermosa». «Estoy nerviosa», admitió ella. «Yo también. Pero estaremos nerviosos juntos». El sacerdote que había conocido a Catalina y que bendecía esta unión como algo que ella habría querido. Comenzó la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Enrique habló primero. «Laura, me enseñaste que el amor no es traicionar la memoria de quien perdimos, sino honrarla viviendo plenamente. Prometo amarte, cuidarte y elegirte cada día por el resto de mi vida». Laura, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Enrique, me mostraste que las familias pueden sanar, que el dolor no es permanente, y que el valor más grande es atreverse a amar otra vez. Prometo estar a tu lado, en alegría y en desafío, hoy y siempre». Y entonces Gabriel, quien había insistido en decir algo, habló con voz clara: «Y yo prometo ser el mejor hijo para ambos, porque ahora tengo 2 ángeles, mamá Catalina en el cielo cuidándome y mamá Laura aquí amándome, y papá, que finalmente aprendió a sonreír otra vez». Lo que había un ojo seco en la audiencia. Cuando el sacerdote pronunció «los declaro marido y mujer», Enrique besó a Laura con una ternura que contenía todas las batallas que habían luchado para llegar a este momento. Y Gabriel los abrazó a ambos, creando un círculo de 3 que se sentía completo finalmente. La celebración fue íntima pero alegre. Lady Sofía se acercó a Laura durante el banquete. «Lo lograste», dijo con una sonrisa. «Desafiaste al mundo y ganaste». «No habríamos podido sin tu ayuda», respondió Laura. «¿Cómo puedo agradecerte? Viéndolos felices es suficiente». Sofía miró hacia donde Enrique y Gabriel jugaban con otros niños en el jardín. «Y quién sabe, tal vez tú me inspiraste a buscar mi propio amor imposible. ¿Hay alguien?». Sofía se sonrojó levemente. «Tal vez un arquitecto. Sin título, pero con manos que crean belleza. Pero esa es una historia para otro día». Esa noche, cuando los invitados se fueron y Gabriel finalmente se durmió, después de insistir en dormir en su propia habitación, porque los recién casados necesitan privacidad, algo que lo hizo decir la señora Inés con risa. Enrique y Laura se encontraron solos en el balcón de su habitación compartida. «¿Arrepentida?», preguntó Enrique abrazándola desde atrás. «Jamás. ¿Y tú?». «De nada, excepto de no haberte conocido antes, aunque tal vez no estábamos listos antes. Tal vez necesitábamos rompernos para poder construir algo más fuerte». Laura se volvió en sus brazos.
Catalina estaría orgullosa de ti, de cómo te abriste, de cómo elegiste el amor sobre el miedo. Creo que ella nos juntó, dijo Enrique suavemente. De alguna manera, a través del tiempo y el espacio, sabía que Gabriel necesitaría a alguien como tú, que yo necesitaría a alguien como tú. Entonces le estoy agradecida, respondió Laura, por amarte lo suficiente como para querer que fueras feliz otra vez. Se besaron bajo las estrellas. Dos almas que habían encontrado su camino de regreso a la luz a través de la oscuridad. Los meses siguientes trajeron desafíos, por supuesto. Algunos círculos sociales los rechazaron. Ciertas puertas se cerraron, pero otras se abrieron. Familias más progresistas, personas que valoraban la sustancia sobre el linaje, amistades genuinas en lugar de conexiones políticas. Gabriel floreció. Sus maestros reportaban que era brillante, curioso, amable, y cada noche insistía en que tanto Enrique como Laura le dieran las buenas noches, uno con un beso en cada mejilla. Un año después de la boda, Laura descubrió que estaba embarazada. Cuando le contó a Enrique y Gabriel, ambos lloraron de felicidad. ¿Será niño o niña?, preguntó Gabriel con emoción. No lo sabemos todavía, respondió Laura. No importa, dijo Gabriel, porque tendré a alguien a quien enseñarle todo lo que tú me enseñaste, sobre sentir, sobre recordar, sobre amar sin miedo. Enrique abrazó a su familia, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. «Miren lo lejos que hemos llegado», susurró. De un padre que no podía llorar y un hijo que no podía hablar, a esto, a felicidad completa. Laura apoyó su cabeza en su hombro. La vida nos rompió, pero elegimos reconstruirnos juntos. Y resulta que las cosas rotas y reparadas son más fuertes que las que nunca se rompieron. Esa noche, Laura escribió en su diario una práctica que había retomado. Vine a esta casa como institutriz sin saber que encontraría mi verdadero hogar. Vine a sanar a un niño sin saber que él me sanaría a mí también. Vine buscando propósito y encontré amor en su forma más pura y complicada. Gabriel habló por primera vez diciendo mi nombre. Y con esa palabra pronunció no solo su sanación, sino la mía y la de su padre. Dicen que el amor verdadero es imposible en nuestro mundo de reglas y clases, pero nosotros demostramos que lo imposible es solo otra palabra para lo que aún no se ha intentado con suficiente valentía. Esta es nuestra familia, imperfecta, criticada por algunos, pero absolutamente nuestra, y no la cambiaría por nada en el mundo. Años después, cuando Gabriel tenía 18 y estaba por ir a la universidad, le preguntó a Laura sobre esos primeros días. ¿Alguna vez dudaste? ¿Alguna vez pensaste en irte de verdad? Laura consideró la pregunta honestamente. Muchas veces. El camino fácil habría sido dejarte sanar y luego marcharme. Pero tu padre me preguntó una vez qué quería realmente, y me di cuenta de que quería algo por lo que valía la pena luchar. Te quería a ti. Lo quería a él, quería esta familia imposible. Me alegra que hayas luchado, dijo Gabriel, ahora un joven alto y confiado que apenas se parecía al niño silencioso de años atrás. Porque me enseñaste la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que el amor verdadero no es el que viene fácilmente. Es el que eliges mantener incluso cuando todo el mundo te dice que lo sueltes. Ese es el que dura para siempre. Laura lo abrazó, este hijo de su corazón, sino de su sangre, y supo que todas las batallas habían valido la pena, porque al final habían creado algo hermoso de las cenizas del dolor. Una familia nacida no de la convención, sino de la elección. Y esa, Laura sabía, era la mejor familia de todas. 25 años después, una joven institutriz llegó a la mansión Valderrama para entrevistar para una posición. Estaba nerviosa, consciente de la reputación de la familia. El vizconde que había desafiado a la sociedad por amor, la vizcondesa que había sido una simple maestra, el hijo que ahora dirigía importantes reformas educativas en el país. Lady Laura Valderrama, ahora con 50 años, pero aún con esos ojos cálidos y comprensivos, la recibió personalmente. «Nerviosa, querida», dijo con gentileza. «Un poco, mi lady. No tiene por qué estarlo. En esta casa valoramos el corazón sobre los títulos. Siempre lo hemos hecho». La joven miró alrededor del salón.
notando algo inusual para una mansión noble. En las paredes, junto a retratos formales, había dibujos infantiles, enmarcados, partituras musicales, fotografías de momentos familiares informales. Es diferente aquí, observó. ¿Lo es?, sonrió Laura, porque aprendimos hace mucho tiempo que las reglas importan menos que las personas, y que el amor, en todas sus formas, merece ser honrado y celebrado. Contrató a la joven, por supuesto, y años después, esa institutriz contaría la historia de la familia Valderrama, de cómo un amor imposible se volvió posible, de cómo un niño silencioso encontró su voz y de cómo una mujer valiente demostró que a veces la mayor nobleza viene no de la sangre, sino del corazón. Y la historia vivió, inspirando a otros a ser valientes en su propio amor, a elegir la felicidad sobre la aprobación y a creer que las familias más fuertes son las que se eligen mutuamente. Todos los días, para siempre. Laura demostró que el amor verdadero requiere valentía para desafiar lo imposible. ¿Qué te pareció su historia? ¿Crees que hizo lo correcto al quedarse y luchar por su amor? ¿O debería haber partido para evitar el escándalo? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, como tocó el mío al contarla, regálame un like y sígueme para más. Historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Fin. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.